Aquí comienza SIC TV, el programa que cada semana les trae la información de la Superintendencia de Industria y Comercio que se conecta con los consumidores colombianos. En esta emisión, conozca cómo vela la Superintendencia de Industria y Comercio por la calidad de los combustibles que se venden en Colombia. Le damos una mirada amplia a las fintech, empresas que ofrecen servicios financieros por Internet. Ancestral SIC se destaca a nivel nacional como modelo incluyente y participativo. Bienvenidos. Menos contaminación, mejor calidad del aire, mejor rendimiento en el consumo son factores que están relacionados con la calidad de los combustibles que se usan en el transporte automotor. La entidad encargada de velar que estos atributos se cumplan es la Superintendencia de Industria y Comercio. A través de visitas periódicas a las estaciones, verifica las condiciones de calidad de los combustibles. Pese a su juventud, John lleva casi 10 años manejando motocicleta. Por eso tiene claro que la calidad del combustible es la vida de su herramienta de trabajo. Es importante que la superintendencia vigile la calidad de los combustibles porque la motocicleta va a tener mayor rendimiento y va a haber más calidad en la gasolina, de pronto no, en su nivel de octano va a estar más puro. En cuanto al rendimiento y también al cuidado del motor. Para vigilar la calidad en los combustibles de las estaciones de servicio minoristas, los ingenieros de la superintendencia toman muestras del combustible depositado en los tanques de almacenamiento. Básicamente necesitamos determinar qué tanto contenido de agua pueda tener el combustible y que este no exceda los límites permitidos por la resolución. Las muestras son enviadas a laboratorios acreditados para su análisis. Las estaciones de servicio es importante que cumplan esas obligaciones que tienen establecidas desde el mismo Ministerio de Minas y Energía para tener en debido mantenimiento de las instalaciones. Los tanques, tenerlos herméticamente siempre. Así se busca evitar posibles daños en los vehículos que afecten la economía de los consumidores y la contaminación al medio ambiente. Pues me parece que es bueno para darle a los clientes de las estaciones y al pueblo, mostrarle que es un buen producto lo que está vendiendo. La mayoría de las quejas que llegan a la superintendencia provenientes de usuarios de estaciones de servicio son por el exceso de contenido de agua que pueden tener los combustibles. El llamado de la entidad es a cumplir con todas las normas y así evitar sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio recordó a la ciudadanía que si bien se puede realizar veeduría a la información de los funcionarios públicos, su tratamiento debe cumplir con las medidas de seguridad suficientes para evitar su adulteración o mal uso. En todo caso, debe acogerse al régimen de protección de datos personales. En Colombia, toda persona tiene el derecho a acceder a la información de organismos estatales y de quienes cumplen funciones públicas, bien sea como funcionarios o como contratistas del Estado. Sin embargo, no toda la información de todos los funcionarios públicos es de naturaleza pública. Algunos de sus datos son de carácter privado o semiprivado y solo interesan al titular de estos o en algunos casos a algún sector en específico. Hay una información que está catalogada como información pública y respecto de determinados funcionarios que por supuesto debe ser asequible a los ciudadanos de manera individual y no de manera masiva. Está prohibida la exposición de información privada a través de medios masivos como Internet y la consulta y extracción masiva a través de medios automatizados de esta información. Por esto, tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la de Protección de Datos Personales pueden ser cumplidas a cabalidad sin que riña una con la otra, y en el caso de la información sensible y privada de los servidores o contratistas del Estado, se requiere de un tratamiento reforzado con medidas de seguridad suficientes. Y es que todas las entidades públicas deben implementar las medidas administrativas, técnicas y humanas que permitan resguardar la información que se tiene y mantenerla en condiciones de seguridad, porque sin seguridad no hay debido tratamiento de datos personales. Precisamente la implementación de esas medidas fueron ordenadas desde 2022 por la SIC para que el Departamento Administrativo de la Función Pública protegiera la información que hay en el aplicativo por la integridad pública sin que esto limite la veeduría ciudadana. Ambas entidades dialogaron para dejar claridad sobre el correcto tratamiento y clasificación de la información, garantizando la armonización y cumplimiento de las leyes colombianas.
La ruta del consumidor y los puntos de atención siguen su recorrido por los territorios para brindar atención a los colombianos en la protección de sus derechos como consumidores y orientarlos en sus quejas y demandas. Veamos dónde estarán esta semana. Esta semana estaremos en Barrancas y Atonuevo en el departamento de La Guajira, Viterbo y Chinchiná en Caldas, Itarqui y Timaná en el Huila. Además, no dude en acercarse a nuestros puntos de atención que estarán ubicados en Medellín en el departamento de Antioquia, Tunja en Boyacá, Cúcuta en norte de Santander, Quibdó en el departamento del Chocó y Mocoa en el departamento del Putumayo. La Asociación de Consumidores de Medellín, ganadora de un fondo de más de 100 millones de pesos otorgado por la SIC para socializar los derechos de los consumidores, avanza la realización de talleres teórico-prácticos para entregar a más población el conocimiento de este tema. El proyecto es acompañado por la Red Nacional de Protección al Consumidor. Hasta el momento se han realizado 14 de los 20 talleres que adelanta la Asociación de Consumidores de Medellín con el apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor, que hacen parte del proyecto Conoce tus derechos y aprende a reclamarlos. Con ellos se está impactando directamente en grupos poblacionales específicos de la capital antioqueña. El proyecto busca beneficiar a 430 personas con un total de 20 grupos diseñados para diferentes sectores poblacionales, dentro de los cuales están las madres comunitarias, estudiantes profesionales, población con discapacidad, entiéndase sordos, y estudiantes de pregrado y de bachillerato. Estos grupos aprenden sobre principios y derechos de los consumidores, las acciones que pueden adelantar para reclamar en caso de vulneraciones y las entidades e instituciones encargadas de hacer aplicar las normas que los protegen. Me parece fundamental que estos talleres se hagan porque uno como ciudadano pues debe conocer a profundidad cómo hacer una reclamación en caso tal de cuando se compra un producto o un servicio. Súper bien, muy ordenado. Me gustó también que utilizaran casos prácticos para poder implementar pues ya en casos de la vida real y poder aprender más. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Red Nacional de Protección al Consumidor, otorgó recursos no reembolsables por 100.900.000 pesos para la ejecución de este proyecto, que fue el ganador de la convocatoria con su fondo de 2023. Con esta se busca que entidades como ligas, universidades y alcaldías apoyen en la difusión del Estatuto del Consumidor. Hacemos unos comités en los cuales revisamos de una forma muy puntual toda la caracterización de las personas que participan y cómo ha ido ejecutándose en las actividades que han propuesto en los cronogramas que nos entregaron. Los 6 talleres restantes se realizarán hasta noviembre de 2023. Hacemos una pausa. En segundos, en SIC TV, le damos una mirada amplia a las fintech, servicios financieros vigilados por la Superindustria y Comercio que utilizan la tecnología para otorgar préstamos personales, realizar pagos o enviar remesas. Ya regresamos. Ante el auge de medios que aprovechan la tecnología para prestar servicios financieros a través de Internet y las quejas que ha recibido de los usuarios, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió una circular externa dando instrucciones precisas a estas empresas cuya vigilancia no haya sido otorgada a otra autoridad. El llamado es para que cumplan con sus servicios bajo los parámetros establecidos en la ley en beneficio de los consumidores. La más reciente circular externa de la Superintendencia de Industria y Comercio va dirigida a personas y empresas que otorgan créditos a través de medios digitales y electrónicos y les entrega instrucciones de obligatorio cumplimiento. Las instrucciones consisten precisamente en hacer una conminación a las personas que se dedican a esta actividad al cumplimiento de las normas a las que están sujetos. Básicamente las denominadas operaciones mediante sistemas de financiación y la reglamentación contenida en el Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo. Esas normas están basadas en que se debe informar al consumidor de forma clara sobre el monto a financiar, periodicidad de los pagos, número de cuotas y el monto de las mismas, así como cobros adicionales por estudios de crédito, seguros u otro concepto. La información debe ser visible por escrito y a disposición permanente para el consumidor. Y por otra parte también teniendo en cuenta que no solo es la actividad de crédito la que está regulada, sino
también el medio a través del cual está siendo ofrecido el servicio de crédito. Recordarles que todas las normas relacionadas con las operaciones por medios electrónicos también aplican. El documento también enfatiza sobre las tasas de interés para que se ofrezcan y cobren dentro de los límites legales permitidos y aplicar interés moratorio solo sobre cuotas atrasadas. Igualmente se orienta para que informen a los consumidores del derecho al retracto y la reversión del pago y ofrezcan mecanismos claros para interponer quejas o reclamos. Adicionalmente, la superintendencia le exige a los destinatarios de la circular abstenerse de realizar cobros bajo amenazas o intimidaciones a los consumidores, pues no solo podrían ser sancionados por la entidad, sino que las evidencias de dichas acciones serían trasladadas a otras autoridades como la Fiscalía General de la Nación. Estas instrucciones refuerzan la labor de inspección, vigilancia y control que tiene la SIC sobre empresas y personas cuya vigilancia no ha sido asignada a otra autoridad administrativa. Para ampliar el tema de las fintech y las precauciones que debemos tener a la hora de utilizar sus servicios, conversamos con Juan Pablo López, director de investigaciones de la Delegatura de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Doctor Juan Pablo, bienvenido a SIC TV. Bianca, muchas gracias por la invitación y un saludo para toda nuestra audiencia. Con todo el proceso de transformación digital que vive el mundo, ¿cuál es el panorama de las fintech en Colombia? Frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, podemos señalar de que cuando una empresa que presta estos servicios no es vigilada por otra autoridad, recae una competencia residual por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. En este sentido, debemos señalar que el panorama actual en los ejercicios de vigilancia que surte esta superintendencia frente al sector, vemos que hay reiteradas infracciones en lo referente al régimen de información, al régimen también asociado al comercio electrónico, así como propiamente el esquema general en el otorgamiento de crédito establecido en el artículo 45 de la Ley 1480. A la SIC han llegado múltiples denuncias presentadas por consumidores vulnerados en la modalidad de los préstamos digitales. ¿Cuál es la situación? Son múltiples las categorías que encontramos en estas temáticas, como por ejemplo lo es el cobro de tasas máximas autorizadas por parte de la autoridad competente, pero a su vez también vemos otros elementos como lo es la falla en la información o a su vez elementos de cobranza que atentan contra la seguridad de los consumidores con amedrentamientos, amenazas, entre otros. Por esto, la Superintendencia de Industria y Comercio ha tenido como propósito tener un ejercicio de seguimiento permanente a este sector con el objeto de poder darle una protección integral a los consumidores, entendiendo que en gran parte de estos consumidores que obtienen acceso al crédito por medio de estos mecanismos se encuentran en una categoría en muchas ocasiones de sobreendeudamiento y por ende requieren un ejercicio o esquema de protección especial. ¿Qué acciones ha tomado la Superintendencia de Industria y Comercio para proteger los derechos de los consumidores vulnerados en este tema? Dentro de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor tenemos un equipo especializado en el seguimiento de diferentes denuncias y situaciones que podemos encontrar en el ecosistema y que efectivamente vulneran los derechos de los consumidores en aspectos asociados a crédito mediado por tecnología. Y como resultado hemos obtenido algunas de las decisiones que pueden llegar a generar un hito dentro de la protección al consumidor, en donde aunamos esfuerzos no solamente con un ejercicio sancionatorio de carácter pecuniario, es decir, con dinero, sino con la emisión de órdenes que prevengan el ejercicio de manera indiscriminada en la violación de los derechos de los consumidores. Consejos para evitar ser víctimas de préstamos fraudulentos. Normalmente estamos nosotros observando de que las obligaciones recaen en muchas ocasiones respecto de ese proveedor del servicio. Pero yo acá quiero hacer hincapié también en las obligaciones que tiene el consumidor y esto es la obligación de informarse en debida manera. Y esto es, por ejemplo, que exista una individualización sobre quién te está haciendo el préstamo. Esto con el propósito de tú presentar las acciones correspondientes ante la autoridad en caso que consideres que se encuentran vulnerados tus derechos. Y el segundo, hacer un ejercicio de adquisición consciente, entendiendo las limitaciones en la capacidad de pago que tenemos nosotros como consumidores al momento de hacer acceso a este tipo de financiamientos. ¿Cómo reconocer las fintech reguladas legalmente de las que no lo están?
la manera más sencilla, en este caso, de poder velar por parte de los consumidores de que al momento de hacer la adquisición de este servicio lo estén haciendo con un proveedor debidamente desarrollado en el ecosistema, pues es informándose un poco de esos antecedentes de la empresa, permitiendo hacer una evaluación de la individualización de esa empresa y claramente también, y creo que es lo más importante, conocer las opiniones de otros consumidores que han tenido la oportunidad de conocer la prestación adecuada del servicio de estas empresas asociadas al sector fintech. Por último, yo creo que también es muy importante que los consumidores hagan un ejercicio de evaluación permanente de las páginas de la Superintendencia de Industria y Comercio y conozcan las sanciones que actualmente se están profiriendo en el sector para que de esta manera conozcan algunos de estos antecedentes con el propósito de tener una decisión conociendo de las empresas que de manera permanente se encuentran siendo sancionadas por parte de esta autoridad. Doctor Juan Pablo, muchas gracias por habernos acompañado en Bianca, a ti muchísimas gracias y nuevamente una invitación para que hagan acceso a servicios crediticios de una forma informada. La compañía Guadana Finance Colombia SAS, que otorga créditos a corto plazo, fue multada con más de 600 millones de pesos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí les contamos los motivos de esta sanción. La sanción impuesta a Guadana Finance Colombia SAS fue de 628.720.000 pesos y se dio luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio demostró que esta empresa, que otorga créditos en línea, cobró intereses por encima de los límites legales, incurriendo en usura. Además, no suministró información veraz sobre el cargo opcional de la tarifa de administración que asumieron quienes solicitaron los préstamos, ni sobre las garantías aplicables a estos. Y se encontró que no informaba temas relacionados con la tasa de interés efectiva anual aplicable, la tasa de interés máxima legal vigente al momento de celebración de las operaciones de crédito. Tampoco se describía y se enumeraban de forma clara las garantías aplicables a los créditos, incurriendo así en una violación a la regulación aplicable en materia de que dicha información tiene que constar por escrito, tiene que ser firmada por los consumidores en entera satisfacción y ser suministrada a más tardar al momento de celebración de los contratos. Adicional a la imposición de la multa y para restablecer los derechos de los afectados, la SIC emitió varias órdenes a esta compañía. Que se brinda información veraz sobre el cargo opcional de la tarifa de administración aplicable a las operaciones de crédito y se ajusten los documentos contractuales con el objetivo de que se informe la tasa de interés efectiva anual aplicable, la tasa de interés máxima legal vigente al momento de suscripción de los contratos. Y para quienes obtuvieron préstamos del 8 de enero de 2021 al 28 de septiembre de 2023, cuando se emitió la resolución de la sanción, se ordenó devolverles los intereses cobrados en exceso. Igualmente, Guadana Finance Colombia SAS debe capacitar a sus colaboradores para que conozcan en detalle la normatividad que los rige y se garanticen los derechos de los consumidores. Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación. En nuestra sección ABC SIC aclaramos las dudas de la ciudadanía respecto a los temas misionales de la entidad. En esta oportunidad, a través de Instagram, en @superintendencia_SIC, preguntamos, ¿sabe usted qué es la metrología legal y para qué sirve? Veamos las respuestas. El 62% de los encuestados dijo que sí conocía la respuesta, mientras que el 38% restante manifestó desconocerla. Tengo entendido que la metrología es lo que hace es validar los sistemas de medición de peso. No, supongo que es la forma en la que se mide el uso de ciertas normas. Pues metrología es la forma o la manera de medir algo. Imagino que legal tiene que ver con algo judicial, con algo de ley. Desde la Superintendencia de Industria y Comercio, la doctora Ana María Prieto, directora de Investigaciones de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, contestó la pregunta. La metrología es la ciencia de la medición. La metrología legal vigila las mediciones y los instrumentos de medida. Lo utiliza mucho la industria, por ejemplo, para sus procesos productivos. Se indica el peso de los productos en un preempacado y con ese instrumento se indica adecuadamente cuánto pesa ese producto. Cuando nosotros ingresamos a una estación de servicio y tanqueamos nuestro vehículo, podemos tener la tranquilidad de que ese instrumento mide adecuadamente.
El sello amarillo es la verificación que permite establecer que el instrumento mide de manera adecuada. Sello amarillo, cuida tu bolsillo. Hacemos una nueva pausa. Al volver, la estrategia ancestral SIC se destaca por su modelo de trabajo incluyente y participativo. Ya regresamos. La Superintendencia de Industria y Comercio autorizó la integración proyectada entre las empresas Tigo y Telefónica. La operación consiste en que Tigo y Telefónica compartirán algunos elementos de infraestructura y sus permisos de uso del espectro. Por lo tanto, las empresas se mantendrán como independientes y seguirán compitiendo en los mercados de servicios de telecomunicaciones. Lo que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio fue autorizar una operación normal de integración empresarial propuesta por Tigo y Telefónica. Tigo y Telefónica seguirán siendo empresas independientes dentro del mercado y seguirán compitiendo de manera independiente. La integración se limitó a un esquema de compartición. Tigo y Telefónica se van a limitar a compartir algunos elementos de infraestructura, como las torres y las antenas, y sus permisos de uso del espectro electromagnético. El objetivo de las empresas es reducir los costos de su funcionamiento, evitar la duplicidad de esa infraestructura y lograr organizarla de manera más eficiente para poder desarrollar la tecnología 5G en Colombia. Para materializar la operación, Tigo y Telefónica van a crear una nueva empresa con una nueva figura jurídica, cuya única función va a ser administrar esos elementos de infraestructura que van a compartir. También crearán una unión temporal cuya única función será administrar los permisos de usos del espectro radioeléctrico que tienen hoy. Con base en esta operación, Tigo y Telefónica seguirán siendo empresas independientes. Los clientes de las dos compañías no van a percibir ningún cambio. La integración no genera problemas a la dinámica de competencia y sí puede generar beneficios para los 36 millones de usuarios de las dos compañías. Ahora Tigo y Telefónica tendrán que obtener las autorizaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ceder los permisos de uso del espectro que ya no van a emplear. La estrategia ancestral SIC de la Superintendencia de Industria y Comercio fue destacada como modelo de trabajo incluyente y participativo de atención a la ciudadanía durante el encuentro de saberes y experiencias, lenguajes claros, comprensibles e incluyentes, organizado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en alianza con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Ancestral SIC es una estrategia de desarrollo incluyente y participativo que es ejemplo a nivel nacional. El encuentro Saberes y Experiencias, lenguajes claros, comprensibles e incluyentes así lo reconoció. Decidimos hacer este encuentro en donde hicimos una convocatoria para traer experiencias significativas, bonitas, que han intentado hacer la propuesta de lenguaje claro distinta. Y por eso la Superintendencia de Industria y Comercio está aquí. Estamos presentando nuestra estrategia Ancestral SIC, que nos ha permitido llegar a diferentes comunidades indígenas para enseñarles cómo pueden hacer valer sus derechos como consumidores, cómo pueden acercarse y hacer uso de los servicios de la entidad. Durante este año, tras 11 jornadas, Ancestral SIC ha llegado a 209 personas de las comunidades Misac de Silvia en el departamento del Cauca, Palenqueros de San Basilio de Palenque en el departamento de Bolívar y Guayú en Uribia en La Guajira. Que no se quede nadie sin conocer hoy los derechos y deberes de todos los colombianos y colombianas, especialmente los de San Basilio de Palenque. Ancestral SIC es un ejemplo de participación exitoso reconocido por las demás entidades que busca garantizar que las comunidades étnicas de Colombia tengan acceso a la información y a la protección de sus derechos como consumidores. En este quehacer informativo, en esta construcción de ciudadanías activas, participativas, con deberes también, pero también con derechos, y que pues qué bueno que seamos un diálogo vinculante y un espacio vinculante. Muchas gracias por estar presentes.
Comprometida con el desarrollo incluyente y participativo del país, durante los próximos meses Ancestral SIC continuará recorriendo los territorios más apartados del país, llevando la oferta institucional de la entidad a más comunidades indígenas. Aquí concluye SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerden que se pueden unir a nuestra conversación digital. En X somos @SICSuper, en Instagram Superintendencia_SIC y en Facebook Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Hasta pronto.